Todo lo que nos pasa tiene varias visiones y más de una palabra. La filosofía está para abrirnos la mente y entender lo que nos rodea desde otra mirada. Y Diana Orenque está en el Sonar Global. Diana Orenque, qué gusto escucharte una vez más. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy contenta también. Bien, gracias. ¿Qué tal, Diana? Hola. Hola. Bueno, a ver, hablemos de esta nueva realidad, que es el tema que tú nos propones hoy, ¿no? La realidad de la pandemia. ¿Qué nos puedes decir de esta necesidad de adaptarse a una nueva realidad que en estos momentos no sabemos cuánto más va a durar? Porque ese es uno de los grandes temas, ¿no? Claro, mira, sabes que me encantó que les gustara un poquito que habláramos de eso, porque se ha hablado mucho de la nueva normalidad, como que más que nada el tema normalidad ha estado en palestra, que esto de realidad. Y bueno, ¿por qué se me ocurrió esto? Básicamente porque a veces en mi trabajo tengo cosas afortunadas, y una de ellas fue que el lunes pasado estuvo Aicha Mesina, que es una filósofa estupenda, y dio una conferencia bien interesante de apertura del año académico. Y ella, en su conferencia titulada La hora de la fragilidad, habló un poco de cómo es habitar en pandemia, un montón de asuntos políticos, sociales, muy interesante. Pero hay una frase que me quedó muy grabada de ella, que fue que dijo, quizás es tiempo de que empecemos a darnos cuenta de que esta pandemia no es una especie como de paréntesis de la existencia, no es como que parece que a veces se entiende así, ¿no? Como que esto es un momento, pero luego se va a acabar porque la vacuna va a funcionar, o porque el virus mute a buena persona, y todos vamos a volver a un estado como fantástico, ¿no? Entonces esa es una tesis que ha operado bastante, y ella dice, ¿qué tal si empezamos a ver que somos pandemia? Entonces, esto suena quizás como medio, de repente extraño, porque está claro que la pandemia nos ha atravesado completamente, pero yo pienso que si empezamos a ver que esto no es solamente una cosa que nos atraviesa, sino que va generando nuevos vínculos, nuevos desafíos y nuevas posibilidades también, podemos también afrontarlo de otra forma. Entonces, esta nueva realidad pandémica, ¿por qué es importante quizás llamarlo realidad y no como ponerlo entre paréntesis? Es porque los filósofos, una de las cosas que más nos ha gustado es pensar esto de la realidad, y la realidad, por mucho que se entienda de distintas formas, tiene un elemento de resistencia, un elemento de algo que tú no puedes no ver. Y lo que vemos en esta pandemia es que por más que hemos tratado de más o menos improvisar la vida, haciendo de repente, no sé, aulas en livings o oficinas en dormitorios, por más que estamos en esa constante improvisación, parece que no se sostiene seguir improvisando si esto se perpetúa y es una realidad. No sé si me van siguiendo. Sí. Uh-huh. Sí. Sí, lo que ocurre es que, a ver, pensaba en los grandes hitos sanitarios que han ido cambiando la realidad y no se ve como tan improbable, pero a nivel de construcción sociológica o filosófica, pensaba en la cantidad de gente que se está yendo a vivir a lugares menos congestionados. Como mucha gente está diciendo ahora que el teletrabajo es una realidad. ¿Por qué tengo que vivir en Santiago y demorarme 1 hora y media en llegar a mi casa por un tránsito infernal? Y ese cambio de manera de ver el mundo me parece que va a ser una de los efectos colaterales que van a venir con esta nueva vida post-pandémica o pandémica, si se quiere, y que no habíamos sabido ver en lo más mínimo, porque una cosa es la costumbre de lavarse las manos, digamos, o de usar mascarilla, pero otra es dejar de hacinarnos en el centro y ciertas comunas de Santiago para tener una supuesta mejor calidad de vida o mejor ingreso. No, claro, por supuesto, esa ha sido una de las opciones que hemos visto, que la gente dice, bueno, si voy a estar encerrado y puedo, mejor estoy encerrado en un campo con un patio y no en un departamento pequeño donde no puedo, ni siquiera tengo a veces un balcón o una terraza. Pero yo veo de repente cosas un poquito más como para darle una vuelta, y es que estamos con esta misma idea de que esto es una especie como de paréntesis y que en el fondo, o sea, pensemos que estamos también en estado de excepción, es decir, es un paréntesis político, es un paréntesis de muchas formas, pero sin embargo se están absolutamente normalizando cuestiones que son bien problemáticas. O sea,
pensemos, para mí en este momento los grandes héroes de la pandemia no son solamente los médicos, los que están ahí salvando vidas, que son por supuesto algunos de ellos, pero los otros son, pero por último ellos son reconocidos y los valoramos, pero hay un montón de pequeños héroes, mártires, hombres y mujeres, pienso en padres y madres, sobre todo separadas, que están ahora trabajando y siendo profesores de caligrafía, siendo también profesores están acompañando a sus hijos de una manera insólita, que por otro lado no tiene ninguna protección, es decir, ellos o ellas tienen que seguir trabajando en los mismos horarios que sus hijos preescolares o escolares tienen que hacer tareas. Entonces, eso a mí me parece que tiene que ver con esto de que no nos estamos realmente haciendo cargo de que esto no es una excepcionalidad, sino una nueva realidad que exige que también los gobernantes empiecen también a proteger a los trabajadores y las trabajadoras. Hay un completo abandono, incluso para todos los que estamos haciendo teletrabajo. ¿Cuántas personas realmente tienen en esta nueva realidad el computador apropiado, la silla que corresponde? O sea, yo quiero saber cuántas contracturas y problemas, etnias y una serie de otras cosas que, insisto, están siendo naturalizadas como porque esto es excepcional, pero no tenemos ninguna claridad ni tampoco ningún antecedente para creer que mañana va a haber una especie como de momento de parucía donde ahora todo se resuelve, no sé. Eso es lo que yo creo que hay que empezar a observar, que no es tan excepcional, sino que hay algo de permanente y que está construyendo nuevas relaciones y nos obliga a nuevas formas también de exigir protecciones sociales. Ya, ahí hay un punto súper importante, Diana, que tú planteas, porque cuando tú nos comentabas esto al comienzo, yo me preguntaba, bueno, ¿qué similitud tiene esto de adaptarse a esta nueva realidad con la conformidad? Y por lo que tú explicas, no tiene que ver necesariamente con eso. No, o sea, es que, mira, como se supone que nadie tenía ningún manual, ni los gobernantes, ni las instituciones, ni ninguno de nosotros, un manual para poder realmente afrontar esta situación pandémica. Entonces todo ha sido un poco improvisado. Y por eso digo, o sea, improvisamos casas como lugares de trabajo, escuelas, como incluso como hospitales si es necesario. Entonces, todo eso está bien que se tuvo que hacer, pero ha llegado un momento, creo yo, donde la responsabilidad más de los gobernantes es darse cuenta que esto no puede seguir en una desprotección como está haciendo ahora. O sea, evidentemente hay una crisis sanitaria y ahí hay que estar atentos, pero están ocurriendo muchas otras pequeñas crisis que necesitan que también sean atendidas. O sea, como digo, a mí me preocupa saber cómo están, no sé, las cuentas de luz de los que están en internet todo el día, ya no por recreación, sino por trabajo. Eso no le importa a nadie. Y creo que debería importar más, o empezar a importar más. Sí, pero a ver, yo coincido contigo en que esto debería dar a luz, por usar términos rimbombantes, a una nueva visión de mundo made in Chile, digámoslo, porque la realidad de Chile es bastante diferente a la de nuestro barrio y yo diría que a la de gran parte del mundo. Todo el espectro político chileno está corrido hacia el lado del liberalismo. Partidos que acá se definen como de centro derecha, en todo el resto del mundo son de ultraderecha. Entonces, sí, uno ve que existe como una suerte de necesidad de una visión nueva con un Estado que ocupe otro lugar, que no es el... Pero si hay algo que ha demostrado ser francamente impermeable a ese tipo de cosas, es precisamente nuestra clase política. No, claro, es cierto, sí, por eso también tuvieron que, no sé, pasaron las cosas que pasaron el 18 de octubre para realmente sensibilizar y mostrar que había necesidades que no estaban siendo realmente visibilizadas, pero a lo que voy es que esta pandemia, que sabemos que puso esas demandas, por ejemplo, en pausa en cierto sentido, o sea, lo único que ha seguido es el proceso constituyente, pero una serie de otras demandas han estado ahí como que recién empezamos a hablar, por ejemplo, del proyecto de eutanasia de nuevo, como que se empezaron a retomar un año después. Pero ahora, en esta pandemia, están empezando a surgir otras necesidades sociales y otras demandas que necesitan protección, y yo creo que es importante también atenderlas, porque, insisto, nada nos hace pensar que en 2 días más vamos a estar como estábamos antes. Pero luego, también hay otra cosa que yo también creo que es importante sobre esto de la realidad que tiene esta pandemia, es que efectivamente, si bien hay toda esta dimensión más oscura y que nos complica, también están pasando cosas bien insólitas que no están siendo muy atendidas. Por ejemplo, si mencionaba el caso de los padres o madres que están con los hijos, o sea, particularmente en el caso de los padres, a mí me parece que
las generaciones que están teniendo esta oportunidad de crecer con el padre que está no haciendo las tareas del fin de semana, sino que está todos los días o muchas veces a la semana formándolos de esa forma, creo que genera no solamente una cosa del vínculo padre-hijo, sino también nuevas formas de hombres, que es también algo que tanto se ha debatido, ¿no? De que no es que ayuden, sino que están en la crianza tanto como otros. Y esto es una cosa que yo creo que va a tener un impacto en la formación de los que ahora tienen, no sé, 5, 6 años, 7 años, claro, y que van a entender la forma de vincularse mucho más apegada y responsable que quizás hace algunas generaciones no mucho tiempo atrás. Diana Urenque, a ver, en este tema de la realidad hay una cuestión que tiene que ver con la construcción de esa realidad, ¿no? Y la construcción de esa realidad tiene que ver con los mensajes que se entregan. Y esos mensajes tienen bastante que ver con algo que no sé si es como tú dices, ese momento en que se termina todo de manera casi mágica, pero sí se habla mucho de que vamos a salir juntos de esto, o vamos a tener el 80% de la población vacunada, o vamos a volver a viajar, se nos dice en alguna publicidad, nos vamos a volver a encontrar. Es decir, esa construcción también hace que tú estés permanentemente con la idea de que, bueno, parece que vamos a volver a lo que estábamos antes. No, por supuesto, pero esa es la promesa más antigua, yo creo, en la historia, por lo menos de Occidente, ¿no? O sea, como que no, mira, sigue, claro, sí, trabaja duro, concéntrate en esto, y de verdad va a venir el momento del juicio final y va a ser retribuido. Exacto. Entonces, a lo que voy es que esto tiene mucho de eso, de esta como teleología de que no, mira, sí, vamos a salir. Pero, ojo, nadie tiene realmente certeza de cuándo. O sea, la vacuna perfectamente va a funcionar en algún momento, ¿de acuerdo? Pero ojo, están saliendo cepas distintas, en Alemania están preocupados por una cepa distinta y cuarta ola, en Inglaterra se está hablando lo mismo. Entonces, yo no quiero con esto ser alarmista y decir el mundo se va a acabar y es terrible. No, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que seamos pragmáticos y miremos lo que pasa. Y lo que pasa es que tenemos una realidad que efectivamente improvisamos ciertas cosas y ahora parece que no nos basta la improvisación. Tenemos que empezar realmente a tratar de construir una seguridad dentro de lo que tenemos. Y esas seguridades pueden ser a propósito de jornadas laborales un poco más flexibles, con mejorar o sea, el tema del horario y el tiempo es fundamental. Entonces, yo pienso que ese es mi punto, el punto de que no se trata de que nos pongamos en una situación nihilista y todo está mal y no importa nada, no, pero si esta es nuestra nueva realidad, tenemos que también poder formarla de la mejor manera posible, pero con los ojos bien abiertos y no con la esperanza depositada en un mañana, porque ¿cuándo es ese mañana? No necesariamente en 24 horas, no necesariamente en un mes, de eso no tenemos certeza. Bueno, certezas es una de las cosas que parecen haberse ido desde el estallido, después con la pandemia definitivamente al carajo. Sí, pero mire, yo no quiero como que queden deprimidos con esto, porque yo encuentro que verdad no es la idea, pero sí creo que es importante a veces como que mirar las cosas como en perspectiva, y luego, como decía, esto de los vínculos familiares, a mí me parece muy interesante lo que está pasando con la crianza, pero también hay toda una dimensión de las redes sociales, los vínculos que estamos generando. O sea, antes si las redes sociales eran una especie como de agregados, se han vuelto brutalmente importantes, pero también ahí tienes como cosas, o sea, no sé, un WhatsApp por la mañana o una historia que te aplauden, ya no significa lo mismo que significaba quizás hace 2 años o 3 años atrás. Tiene un sentido nuevo, porque nuestra vida esta realidad ha dado más sentido a estas cosas, ¿no? O sea, pensaba, la otra vez hablaba con un amigo y me contaba este concepto del ghosting, que es esto de cuando desaparecen, ¿no? De las redes sociales, como que tienes un contacto con alguien y luego te deja de escribir. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué esto es grave? Es porque justamente estás depositando un sentido y una responsabilidad y una entrega totalmente distinta, ¿no? Claro, por supuesto, o sea, adquiere otra dimensión que antes no tenía. Y es como un abandono finalmente, pero claro, claro, es interesante porque efectivamente todos hemos adoptado nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Y es verdad también que hemos ganado en muchos aspectos en cuanto a relaciones, pero eso pasa en la medida en que tú tienes también ciertas cuestiones aseguradas, porque la gente, y esto ya lo hemos hablado varias veces, que no tiene esas cuestiones aseguradas y que tiene una mayor precariedad, bueno, estas posibilidades se restringen dramáticamente.
No, absolutamente, y por eso el punto es tan importante de que si esta es una nueva realidad, no puede haber un hogar en Chile que no tenga conexión a Internet, por ejemplo, que es una cosa que hace tiempo se está postulando, y de verdad si nosotros comparamos, exacto, a propósito de lo que hablábamos la semana pasada, ya no es simplemente recreativo o una cosa, un lujo, o sea, es una herramienta casi ortopédica de la existencia tener, digamos, Wi-Fi y contar con algún aparato o dispositivo para poder conectarte con el mundo, que es en el fondo, como digo, no sé si antes era el juntarse, ahora el espacio público se ha vuelto también un espacio virtual. La gente antes iba a un bar y conocía a alguien, ahora te mete a redes sociales. Hay algo de eso que no parece ser tan superfluo como quizás algunos piensan. Es el espacio real de sociabilidad. Y entonces ahí tú tienes una nueva quizás necesidad esencial. Todas las casas tienen que tener internet, o todas las personas deberían tener acceso universal a Wi-Fi, ¿no? Sin duda, sí. sin Ahora, duda, claro que sí. Y porque hay una cuestión... Sí, yo me quedo eso sí con el ejemplo que daba sobre los hijos hombres viendo a los hombres ser parte integral o sea, los hombres que normalmente en muchos casos, no hablo de una norma general, pero en muchos casos llegaban a la casa después de trabajar y se suponía que ya estaba todo listo, ahora con mucha mayor frecuencia son parte, o sea, lo eran antes de la pandemia, pero con la pandemia se ha agudizado mucho más, son parte de el limpiar, lavar, cocinar, cambiar las guaguas, y eso puede generar, ojalá que así sea, digamos, una nueva estereotipo del masculino. Exacto, mucho o sea, menos machista. Sí, mucho menos como el rol que tiene que simplemente decidir y como cortar el queque y salir y no realmente vincularse. O sea, a mí me parece esto una cuestión bien potente, sobre todo en tiempos donde se critica mucho la masculinidad con buenas razones, pero tampoco está muy claro cuáles son los ideales masculinos. Entonces, ahí hay un tema gigante y yo creo que la pandemia está como por de sui generis haciendo esto. Ahora, esto no es por arte de magia, o sea, yo, no sé, la generación de ustedes, generación un poco más joven, yo creo que está mucho más como con esta idea de la paternidad responsable y con la masculinidad no tan a lo macho ahí que golpea puertas y se enoja y tira murallas, por suerte, pero al mismo tiempo esta situación los sensibiliza de una forma distinta, porque los hace partícipes de un proceso que probablemente jamás sin pandemia podrían haber visto. Eso en algunas mujeres también les pasa, pero eso yo encuentro que es muy potente y en eso, por ejemplo, no sé si quiero ser como demasiado optimista, pero veo una cosa bien positiva. Sí, es interesante el enfoque y entiendo que tiene que ver con lo que decía esta intelectual que tú citaste al principio y que no alcancé a notar su nombre y seguramente muchos auditores tampoco. ¿Cuál es su nombre? Sí, ella se llama Aycha Messina, es una filósofa, es directora del departamento de la Universidad de Diego Portales, del Instituto de Filosofía, una seca. Léanla, ella es la que dijo que tenemos que empezar a entender que esta es la realidad. Ella dijo, somos pandemia, textual. Somos maravilloso. Pandemia, ya. Somos pandemia. Ya, interesante. Como siempre, una vuelta diferente a lo que estamos viviendo con Diana Urenque. ¿Será hasta la próxima semana, pues, Diana? Encantada, cuídense. Igualmente. Un gusto, Diana. Chau. Estén bien. Chau. Son las 8:26.